Volvemos al tema del protocolo para la interrupción legal del embarazo. Tenemos dos invitadas en el piso, las vamos a presentar. Son, en este caso, Violeta Ailes Tortolini, que es integrante de la campaña nacional por el aborto legal, y Agustina Ramón Mitchell, abogada de CEDES, que es el Centro de Estudio de Estado y Sociedad. Violeta, Agustina, bienvenidas. ¿Cómo están? Muchas gracias. Empecemos. Buenas tardes. Estamos en vivo para todo el país. Hay mucha gente que está escuchando mucho sobre el tema, pero no tiene claro cómo fue la resolución que por ahora está en vigencia y que sería derogada mañana. En 2007 se aprueba el primer protocolo de interrupción del embarazo, pero las causales permitidas para interrumpir el embarazo, que es en caso de peligro para la salud, peligro para la vida de la mujer embarazada o en casos de violación, existe ya en el Código Penal desde 1922. Lo que pasaba es que no se accedía a esto. Entonces, muchos ministerios de salud, incluido el Ministerio de la Nación, pero también de varias provincias, frente a esta situación de judicialización, obstáculos, elaboran estos protocolos, ¿sí? El primero fue en 2007. Que tuvo varias actualizaciones, que es algo usual que ocurra con los protocolos, claro, porque cambia la evidencia, cambian los estándares. Entonces tuvimos una actualización en 2010, otra en 2015 y esta en 2019. Nada más que esta agregaba que tenía resolución ministerial, ¿sí? Una resolución de la Secretaría de Salud, porque bueno, ahora ya no es ministerio, de la Secretaría de Salud. ¿Creen que ese es el punto por el cual deciden de alguna manera dar de baja, derogar este protocolo? Bueno, hay varios puntos que son importantes. Ese es uno, sin lugar a dudas, y en realidad lo importante es que el protocolo ahora tenga rango ministerial, cosa que no había sucedido hasta el momento, posibilita que todas las provincias que hoy no cuentan con protocolos o que tienen protocolos que no se adecuan al fallo FAL de la Corte Suprema y que por tanto son restrictivos, deban aplicar este nuevo protocolo nacional. Por lo tanto, la derogación de esta actualización en realidad se manifiesta en una política totalmente antifederal, porque arroja nuevamente a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar que se vean en la necesidad de interrumpir un embarazo por las causas que establece el Código Penal a la voluntad política de determinadas gobernaciones, ¿no? En mi caso, sí, yo soy de la provincia de Mendoza, Agustina es de la provincia de Tucumán. Estamos aquí invadiendo la capital federal. No, está muy bien. Y en nuestras respectivas provincias no existen protocolos. ¿Y son muchas, además de Mendoza y Tucumán, las provincias donde todavía no se puede aplicar el protocolo, pese a que, como ustedes recuerdan, es de 1921? No, no son muchas, y esto es una buena noticia en el último tiempo, que ya muchos servicios de salud tienen estos protocolos. Insisto, son pocas, Mendoza, Tucumán es una de esas. Lo que pasa es que este protocolo permitía que los profesionales sepan, bueno, cuál es la dosis última, la que la Organización Mundial de la Salud está recomendando, para que tengan prácticas que no sean subestándares. Claro. Entonces, era un gran avance y se escuchó en estos, bueno, ayer, parece que fueron varios días, sí, pero sí, todo ocurrió. Hubo muchas repercusiones. Sí, fue muy intenso. Algunas críticas al protocolo, como que se excedía, ¿no? Entonces hablaban del consentimiento de niñas y adolescentes, que siempre es un tema que genera cierta discusión. Lo que sucede es que, no quiero aburrir a la audiencia con muchos detalles jurídicos, pero la última actualización del protocolo fue en 2015, pero después ocurrió la reforma del Código Civil, que pone nuevos estándares, nuevas reglas para el consentimiento de niñas y adolescentes y también para personas con discapacidad mental o intelectual. Hoy la regla, que es bastante razonable si nos ponemos a pensar, es la no sustitución del consentimiento. Usualmente se da el ejemplo de niñas que van a ir solas a interrumpir el embarazo, hospitales, y traen estas imágenes. Pero lo pensemos de otra forma. ¿Qué pasa si una adolescente de 16 años que queda embarazada no quiere interrumpir su embarazo? Y su papá o su mamá sí quiere. ¿La forzaríamos? No. Hoy nuestro derecho no permite. Ni permite que se la exija continuar con un embarazo,
ni se le exige interrumpir ese embarazo. En todo caso, con menores de 16 y menores de 13, se acompaña el consentimiento con un mayor, con personas allegadas o progenitores, que no siempre pueden ser progenitores porque hay casos de abuso sexual. Bueno, ese es el tema grave. A veces una chica de 15 años puede haber sido violada por un padrastro, por ejemplo. Entonces, es importante que pueda tener el consentimiento propio, ¿no? Exacto, y de personas allegadas que puedan contenerla y apoyarla. Eso que vos señalás es importante y también hay que decir que no es solamente a veces, sino que la verdad es que en un nivel muy alto de porcentajes de las niñas y adolescentes violadas, la violación se produce en el seno familiar y lamentablemente muchas veces por parte de su progenitor. Entonces el principio de autonomía y de escuchar la voluntad de las niñas y las adolescentes es fundamental en estos casos. Y justamente hablaste de una niña y nadie puede evitar recordar el caso de una chiquita hace pocos meses atrás, donde decía, sáquenme esto que tengo adentro, y la justicia, me con puso un ese millón de viejo, vericuetos, ¿no? más la médica que tenía que atenderle y demás, dejaron pasar el tiempo. Sí, hoy los casos que nos enteramos que llegan acá a los noticieros o a la televisión son las malas noticias. Por suerte, hoy hay muchos casos que se resuelven en la confidencialidad de los servicios de salud, porque también pensemos que el acceso a una ILE, a una interrupción legal del embarazo en casos de violación, permite atender los casos de violencia sexual. Es decir, ahí no solamente ocurre la atención de una interrupción, sino hay una escucha activa, como decía Violeta, y hay una contención y se toman medidas. Por ejemplo, iniciación de una investigación penal, contención, aparece seguridad social, las áreas de niñez en lo que respecta al abuso, ¿sí? Entonces, no hay que pensar también los casos de ILE como casos aislados, sino posibilidades de mejorar la salud y el bienestar de esas personas. Lo saco un segundo de este protocolo de ILE y me quiero meter en lo que sería una ley de aborto seguro, legal y gratuito aquí en la República Argentina. Habló el presidente electo de la posibilidad de presentar un proyecto y que para él tiene que estar despenalizado. ¿Creen que falta menos para tener una ley de aborto seguro y gratuito aquí en la Argentina, o que todavía no está preparada, no la sociedad, pero sí el sistema político para tener otra discusión como hubo ya hace un año atrás? Bueno, desde la campaña creemos que la sociedad está preparada hace mucho tiempo y que además los derechos deben ser parte de nuestra legislación. Las declaraciones del presidente electo en algún momento han sido ambiguas y en otro momento ha sido más explícito. De todos modos, un poco el planteo en una primera instancia fue dar un primer paso en torno a la despenalización para luego poder pensar en la legalización. Y finalmente hace poco hubo declaraciones que decía que estaba pensando en la presentación de un proyecto por parte del Ejecutivo. Desde la campaña hemos presentado nuestro propio proyecto, el cual presentamos hace ya muchos años y esta es nuestra octava presentación. Es un proyecto que ha sido discutido federalmente, colectivamente, incorporando todos los aprendizajes de todos estos años y por supuesto consideramos que es el mejor proyecto de ley. Quisiéramos conocer cuál es el proyecto y por qué la necesidad de un proyecto distinto y en todo caso ya poder discutir en concreto sobre una propuesta política. De igual forma, nosotras siempre vamos a seguir exigiendo el cumplimiento de un derecho, ¿no?, que es la autonomía de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, el derecho de interrumpir un embarazo no deseado. Sin duda es un avance enorme. Ya fue un avance tener el año pasado el debate, la habilitación presidencial y tener el debate. Creo que eso fue un proceso pedagógico. Me animo a decir que fue el proceso parlamentario más pedagógico en la historia argentina por la cantidad de información. No solamente se discutía en el Congreso, les habrá pasado a ustedes, en los programas de televisión, en la casa, en las escuelas. Realmente fue muy educativo. Entonces, si ya estábamos preparados, ahora lo estamos más. Quizás para quienes nos están escuchando, y quizás estamos dando por sentado que todo el mundo sabe, y quizás no, lo que nosotros tenemos ahora es un sistema de causales. El aborto está permitido en estos supuestos que mencioné al inicio. Un proyecto como el que está proponiendo el presidente electo y la campaña, en principio sería
permitir despenalizar y legalizar el aborto en las primeras semanas del embarazo y después de esas 12 semanas en caso de peligro para la salud o violación. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces algunas médicas y médicos, cada vez son menos, por suerte, se arrojan la decisión de esto no es suficiente peligro. O no sé si hubo una violación. Entonces se está sometido a la discrecionalidad, que en muchos casos se convierte en arbitrariedad médica. Y que además que es un modelo, un régimen que está en la casi totalidad de los países europeos, está calado en Uruguay, está en la Ciudad de México. Entonces no hay nada extraordinario, sino en algún punto es adecuarse al siglo XXI, ¿no? Hemos tenido desde el regreso a la democracia varias adecuaciones legislativas, seguir insistiendo que no es cada persona la que va a decidir qué hacer con un embarazo, que es algo tan íntimo y que uno puede sentir desde el día 1 que está esperando una hija o un hijo, o sentir, sáquenme esta cosa, por favor. ¿Quién es el Estado? Un senador suelto por ahí, el que está por decidir. Entonces, esa es la discusión que tenemos y esperamos tener el año que viene nuevamente. Bien, sí. Agustina, Violeta, muchísimas gracias. Gracias. Con ellas nos vamos a otra pausa en el Noticiero Central. Enseguida venimos con este tema.